Dios me los bendiga a todos, hermanos. ¿Se pueden sentar? Que vamos a entrar de llenito, hermano, en el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Y recuerda el título, hermano. Hoy es el título dentro del tema mayor de que la primicia es de Dios. Y ya estamos claros en lo que es la primicia, hermano. La primicia es ¿qué? Lo primero. Pero no solamente es lo primero, hermano. Es también lo mejor. Porque sí, porque uno puede tener algo primero y no necesariamente ser lo mejor. Porque uno puede darle a Dios lo primero, hermano. Quizá la primera hora de mi día, por así decirlo. Pero el resto del día me lo dedico a mí de una manera, hermano, que a Dios no le dedico esa primera hora. Entonces, Dios es primero, hermano, pero le di lo primero, pero no le di lo mejor. Y cuando el Señor pide de nosotros, hermano, la primicia, no solamente que Él tenga ese lugar primario en nuestra vida, sino que de nosotros hacia Él, hermano, lo que podamos hacer o le podamos dar, sea lo mejor. A fin de cuentas, hermano, el bendecido es uno. El bendecido es uno. Pero hay algo que es una realidad entre nosotros los seres humanos. Y es que nosotros nos apegamos fácilmente de las cosas, hermano. Nos apegamos unos de los otros, que no es malo el apego. Pero muchas veces, hermano, el apego entre unos y otros se convierte en idolatría. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que hay ocasiones en que, por ejemplo, para una madre sus hijos, hermano, es lo más grande del mundo. Y no hay otra cosa más que sus hijos. Y si algo le pasa a sus hijos, eso es que el mundo se acabó. Hay gente, hermano, yo escuché un caso, por ejemplo, en Puerto Rico de un abuelo que no era solamente cristiano, hermano, sino que también era pastor. Y no solamente era pastor, hermano, era un obispo, era líder, un líder grande de la iglesia. Y su nieto enfermó y murió. Y él se suicidó. Y dejó una nota. Esto es impresionante. Pues no estoy hablando de alguien que no tenía conocimiento, no tenía experiencia. La nota decía, Dios me falló. Entonces es fácil uno establecer, hermano, qué era lo primero para él, qué era lo más importante para él. Y hay apegos, hermanos, que para nosotros no son sanos. Son buenos en el sentido de que está bien amar los hijos, hermanos, pero no idolatrarlos. Lo mismo con la esposa o con el esposo. Hay quien idolatra el trabajo, hermano, que para el trabajo hacemos, pero lo que sea. Porque yo dependo de eso. No, mi hermano, no, nosotros no dependemos de eso. Si algo ha demostrado eso, hermano, claramente ha sido estos últimos 2 años con la pandemia y todas las cosas que han venido detrás de ella, hermano. Que aquí es, si usted no depende de Dios, simplemente no la va a hacer. Cuando viene un terremoto, hermano, o viene un huracán, especialmente en esos lugares, o viene un tornado, como han estado pasando aquí en Estados Unidos, como de costumbre, iglesia. ¿Usted sabe qué? Eso no depende de otra cosa que no sea la misericordia de Dios. Y de eso que dependemos nosotros también, hermano. Entonces, si nosotros podemos entender eso, y le damos a Dios lo que a Él le pertenece, hermano. No solamente lo primero, sino también lo mejor, hermano. Los más bendecidos vamos a ser nosotros. No hay un tema, hermano, que sea más quizá controversial dentro de la iglesia. Hay temas controversiales, especialmente en este tiempo donde nosotros estamos en medio de aquello que se anunció desde un principio, que era el tiempo de la apostasía. Y nosotros estamos en medio, hermano, del tiempo de la apostasía. Y apostatar de la fe, bájame un poquito el volumen. Apostatar de la fe no es otra cosa que después de haber creído, después de haber conocido, darle uno la espalda a aquello que es la verdad para entonces seguir la mentira. Para apostatar de la fe, primero hay que haber tenido la fe. O sea, usted no puede ser apóstata si nunca ha creído. Para ser apóstata tiene que haber sido primero creyente.
Hay pastores, ministros, predicadores y demás, hermanos, especialmente los que favorecen la doctrina de la elección de salvo, siempre salvo y demás, que aseguran que lo que ocurre con el apóstata es que nunca creyó de verdad, que nunca tuvo un encuentro con el Señor genuino. La Escritura misma, hermanos, niega ese tipo de postura. Y yo he visto a través del tiempo grandes maestros, hermanos, que son partidarios o favorecen la doctrina de la elección y salvo, siempre salvo, cambiar, hermanos, su mensaje porque van viendo cómo verdaderamente, hermanos, hay gente que alguna vez han tenido una fe genuina, luego le han dado la espalda a Dios para perderse. Si la salvación no se cuida, hermano, se puede perder. Ese no es el tema de hoy. Pero usted sabe que hay cosas bien sencillas que contribuyen, hermano, a que nosotros nos sequemos espiritualmente y nos caigamos. Y una de ellas, hermano, no solamente es que le ofrendamos a Dios, sino cómo lo hacemos. Y este es uno de esos temas, hermano, que es bien controvertible porque este alcanza a toda la iglesia. O sea, hay lugares donde ahora mismo se está discutiendo si el cristiano puede tomar licor o no, hermano. Pero no es en todos lados. Pero el asunto de las ofrendas y los diezmos, hermano, eso es tema central en todas las iglesias. Y no solamente es el tema central en todas las iglesias, hermano, sino que está en la boca prácticamente de todos los que no conocen a Dios y no lo quieren conocer. Porque basta con que usted diga que es cristiano y si dice que es evangélico, más todavía, hay gente, hermano, que se atreven a decirle a uno así descaradamente, que le dice, ustedes son de los que le dan los diezmos al pastor. Y hay mucha gente que cuando usted empieza a hablarle de la fe, hermano, también lo primero que le sacan es que los cristianos son unos vividores. Sabe que en parte tienen razón. Porque usted lo que tiene es que, hermano, prender. Esto es una cosa impresionante, hermano. Porque el que tiene la unción no tiene el dinero para pagar un programa de televisión. El que tiene la unción. No tiene dinero para pagar. Entonces, el que tiene el dinero, hermano, para pagar el programa, no tiene la unción. Y lo que hace es asaltar a la gente, hermano. Diciéndole lo que quieren escuchar. Y después le dice que el milagro le cuesta tanto. Y la gente se desborda, hermano, enviando. Qué cosa tan terrible. Y el asunto del dinero ha sido motivo de escándalo en la iglesia, hermanos, por mucho tiempo. Hay tres cosas que le dicen las 3F, que son los asuntos mayores y más serios entre el ministerio cristiano en general, hermano, que es la finanza, la fama y las faldas, así como lo dicen, las 3F. Que cuando usted escucha un escándalo, por lo regular, hermano, está basado en una de esas tres cosas. Muchas veces, la mayor parte de ellas, hermano, con lo que tiene que ver es con el dinero. Y eso hace algo, hermano. Cuando usted va a un lugar y lo asaltan, y la culpa de eso lo tenemos nosotros también, hermano. Porque ahora, como hay tantas iglesias, se le facilita a la gente sentirse un día incómodo en el lugar donde está y, me voy a otra. Y seguimos con el saltando de iglesia en iglesia. Y esas cosas lo que hacen, hermano, que van minando también nuestra fe. Si usted llega a una iglesia y encuentra que no es perfecta, como esta, por ejemplo, esta, hermano. Esta lo era. Esta iglesia fue perfecta hasta que yo llegué. El día que yo llegué, se imperfeccionó. Pero entienda bien que el día que usted llegó, se imperfeccionó más todavía. Amén. Entonces, como no hay iglesia perfecta, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar, hermano, juntos, camino a esa perfección que está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ser parte de la solución a los problemas, hermano, no complicar la cosa. Porque tenemos que crecer, hermanos, en el conocimiento de Dios, pero tenemos que estar firmes en esa fe. Y ahora mismo la fe está siendo bien atacada, hermano, y especialmente en el asunto del dinero. Hay crisis económica, hay inflación. Yo creo que todo el mundo lo está sintiendo, hermano, en el bolsillo. La cosa es que antes con salchicha y corned beef, uno resolvía cualquier cosa. Pero como están tan caros ahora, hermano, entonces ahora ya ni la salchicha ni el corned beef, hermano. O sea, que uno a la hora pero casi 5 pesos, corned beef. Y a lo mejor es de caballo, hermano, no es ni o de perro, uno no sabe, hermano. Porque eso le echan esa masa roja ahí con esa cosa. ¿Y quién le dice a usted que eso es res? A lo mejor la res es uno, hermano, que se cree que eso es así. Entonces, en medio de esta crisis, hermano, sale a relucir muchas veces dónde es que está nuestro corazón, especialmente, hermano, en el momento de ofrendar a Dios, porque nosotros, con tanto ataque, con tanta cosa,
con tanto abuso y maltrato del dinero. Por eso que en la iglesia nosotros no vendemos nada, hermano. Y si usted es nuevo, sepa lo que aquí no vendemos nada. A veces se hacen actividades profundas, hermano, porque es que algún grupo de la iglesia, sean las damas, los jóvenes, lo que sea, quieren hacer una actividad profunda. Ok, pero aquí no se vende nada, hermano, porque la iglesia no es un negocio. Y necesito que usted esté claro en una cosa, hermano. El día que el Señor no pueda sostener esta iglesia, yo entiendo que ese día yo tengo que cerrar la puerta e irme. Yo, por lo menos, ustedes se pueden quedar. Pues yo me voy. El día que el Señor no sostenga la iglesia, hermano, pues la iglesia es de Jesucristo. Entonces resulta que Él es el dueño del oro y la plata, hermano, y es el dueño de esta iglesia. Entonces, si Él la sostiene, hermano, aquí vamos a estar mientras Él la sostenga. El día que el Señor no la sostenga, hermano, yo entiendo que hay que cerrar las puertas. Pero no podemos vender el evangelio, hermano, ni podemos presionar a la gente. Ni nosotros podemos estar detrás de nuestros hermanos, haciéndole entrar en compromisos o en promesas, hermano, que luego alguno que otro no puede cumplir, y lo que hacemos es que lastimamos el corazón de esa persona. Usted sabe que la fuente es voluntaria, hermano. El diezmo no, el diezmo es mandatorio, sépalo, hermano. Pero ahí es donde comienzan los conflictos, que cuando nosotros empezamos a hablar de dinero en la iglesia, entonces ya la cosa como que se empeluca. Y yo no sé si fue yo no sé si es que este tema cautiva la atención o la aplasta. Pero cuando uno está hablando de estas cosas, hermano, usted no oye amén, usted no oye aleluya. Uno dice, no, que el diezmo es de Dios, hermano. Y usted lo que ve allá es, pero que ni así, hermano. Tú sabes que uno a veces mueve la cabeza, ni eso. Y hay entre nosotros en la iglesia ahora mismo un movimiento, hermano, en contra de estas cosas. Que hay lugares donde lo que se predica es que, por ejemplo, esas cosas ya no son. Que eso no aparece en el Nuevo Testamento. Que eso es del tiempo de la ley. Dice mucha gente, ¿para qué, hermano? ¿Para economizar qué? ¿Para no darle al Señor qué, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y déjeme decirle que el argumento es fácil, hermano. Fácil de liquidar en cuanto al diezmo estoy hablando. Porque hay leyes en el Antiguo Testamento que prescribieron. Hay leyes que no aplican a nosotros, que vivimos bajo el Nuevo Testamento y el Viejo, hermano, correctamente explicado, interpretado y aplicado. Hay leyes, hermanos, que eran para la nación de Israel específicamente y que eran estatuto perpetuo para ellos, pero para nosotros no. Entonces, nosotros decir que, por ejemplo, esa parte que le pertenece a Dios, de lo que nosotros recibimos, que se llama el diezmo, que eso no es así, eso es del tiempo de la ley, hermano, es ignorar la ley de Dios. Las leyes en el Antiguo Testamento se podían catalogar, hermano, como leyes morales. La ley moral. Y la ley moral es que no robarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás, hermano. Y eso es una ley, hermanos, universal. En el mundo entero, hermano, robar es malo, mentir es malo, matar es malo. En el mundo entero. La ley moral, hermano, eso no prescribe. Eso está vigente. De hecho, cuando Jesucristo vino, hermano, Él lo que hizo fue que dificultó más las cosas. Porque la ley decía que no matarás, dijo Jesús. Pero yo os digo que si alguno aborrece a su hermano, ya es asesino, ya lo mató. Entonces, ¿qué era más fácil, hermano? Era más fácil la ley. Jesús la complicó. ¿Sabes lo que la hace llevadera para nosotros y que la podamos hacer? Que Jesús, cuando se fue, envió el Espíritu Santo. Y ese es el que nos permite a nosotros, hermanos, entonces cumplir la ley más estricta del Señor. En cuanto al diezmo, hermano, hay gente que dice, no, eso es el tiempo de la ley, porque eso es lo que tenía que ver era con las ofrendas que la gente traía. Hermano, cuando en Malaquías el Señor reprende al pueblo, y nosotros hemos leído ese pasaje, y si no lo hemos leído, lo hemos escuchado, hermano, que donde dice que trae todos los siervos al alfolí, ¿verdad? Eso como que todo el mundo lo sabe, especialmente, hermano, los que promueven esto mucho. Aquí yo predico muy poco de esto,
Pero estamos hablando de darle a Dios la primicia, hermano. Y ya llegamos a un punto que afecta a nuestra vida espiritual. Esto lo tenemos que hablar en la iglesia, porque si esto afecta a mi vida espiritual, esto tiene que hablarse, hermano. Y esto no es un asunto de la ley. Le voy a decir más todavía, hermano. El Señor estableció cómo se diezma. Usted no diezma como usted quiere. Para empezar, hermano, diezmar viene de 10, ¿verdad? ¿Cierto, hermano? Sí, de 10. ¿Qué quiere decir? Que de $1, 10 centavos son de Dios. ¿Y dónde usted lo lleva? A donde usted quiera, a la Cruz Roja, al Salvation Army, a Goodwill, porque esa gente hace buenas obras. ¿Ah? ¿A dónde usted lo lleva, hermano? ¿A qué iglesia? A la que uno asiste. La ley ya está hecha, hermano. Pero escúcheme bien, que esto no es un asunto de dinero. Porque Dios no necesita su dinero, porque para comenzar no es suyo, es de Él. Pero lo otro es, hermano, que cuando Dios menciona que traigan los diezmos al alfolí, y hermano, y esta es una instancia en la Escritura donde Dios reta a la gente a probarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Y digo, pruébame en esto ahora a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Y es un reto de Dios. Pruébame para que tú veas cómo en el cielo se suma restando. Tú parece que estás perdiendo, pero en verdad estás multiplicando, estás ganando y estás ganando de la bendición que viene del cielo, de la que yo doy. Oiga, hermano, y nosotros, eso es una prueba de fe. Pero escúchame bien, iglesia, que esto no es un asunto de la ley, porque lo que tiene que ver es con las ofrendas del diezmo y el dinero, que no se mencionan supuestamente en el Nuevo Testamento. Cuando Dios confrontó al pueblo con el diezmo, ¿sabe cómo le dijo? Ustedes, la nación toda, me han, ¿qué? Robado. ¿Sabe lo que le dijo el pueblo, hermano? Eso es sanano. ¿En qué? ¿En qué te hemos robado nosotros a ti? Y entonces, Dios que es tan bueno, porque era para matarlos ahí mismo, hermano. Mandar una centella gigante que acabara con todo de una buena vez. Y se quitaba ese problema de encima. Pero si así fuera, tampoco nosotros estuviéramos aquí. Oiga, y le contesta a Dios, en vuestros diezmos y ofrendas, ustedes, la nación toda, me han robado. En la antigüedad había una ley, la ley moral. Estaba la ley sanitaria o las leyes de salud del pueblo. No comas esto, no comas aquello, no comas lo otro. Y estaba la ley ceremonial, que eran las ceremonias, las fiestas y los sacrificios. La ley ceremonial, hermano, a nosotros no nos compete. Nosotros no somos parte de la ley ceremonial. Hay un movimiento ahora entre nosotros los cristianos, hermanos, que hemos perdido la unción del Espíritu Santo y necesitamos algo que llene el vacío, que deje en el corazón del creyente un espíritu contristado. Y entonces estamos recurriendo, hermanos, a esas otras cosas que lo que hacen es que alimentan los sentimientos y las emociones. Entonces queremos volver a las fiestas, a las celebraciones, al sábado. Que ahora hay una confusión tremenda, hermano, de la nada. Ahora salió la confusión y la discusión, hermano, de que nosotros lo que tenemos que guardar el sábado, igual que los adventistas el séptimo día, hermano, porque ese es el día en que Dios descansó. Y volvemos, hermano, a la ley. Y yo me asombro, hermano, porque lo único que usted tiene que leer solamente, hermano, es el libro de Gálatas, donde dice que si tú vuelves a la ley, de la gracia has caído. Lo que es el libro de Gálatas, hermano. Entonces, las leyes ceremoniales, a nosotros los cristianos, los creyentes, especialmente gentiles, los que no somos israelitas, esas no tienen que ver con nosotros, hermano. Entonces, las leyes sanitarias, hermano, muchas de ellas aplican y otras no. Porque usted sabe que no hay nada como un buen lechón asado cuando el pellejo, hermano, el cuero está tostadito. Eso se llama chicharrón, hermano. Y cuando usted muerde ese chicharrón y no está chicloso,
que está crunchy, hermano. Usted como que se va en un éxtasis. Y si al lado tiene un mofongo, hermano, con esos pedazos de carne así, hermano, y la manteca chorreando. ¿Ah? Sepa usted que para el judío eso es pecado. Pero para nosotros, no. Pero robar, hermano, robar, eso es parte de la ley moral, que es universal, hermano, y no cambia y no prescribe. Y cuando Dios le dijo, acusó al pueblo de no diezmar, lo que los acusó fue de ladrones, de haber robado. Y como la ley moral no prescribe, y no diezmar es robarle a Dios, entonces automáticamente, hermano, eso hace del diezmo algo universal para nosotros, la iglesia. Tan sencillo como eso. Pero si no, Jesucristo mismo dijo que lo hiciéramos. ¿Cómo? Pastor, eso no se ha visto en ningún sitio. Ya usted está añadiéndole a la palabra. El Señor reprenda al diablo, hermano. Usted sabe lo que le dijo Jesús en una ocasión a los fariseos, y en los evangelios mencionan una cosa y otros mencionan otra. Que Jesús le está diciendo a los fariseos, mire, ustedes diezman la ruda, la menta. En otro lado menciona el comino, el eneldo. ¿Ustedes saben qué eran eso, hermano? Las especias. Y cuando aquello, de hecho, era lo más barato que había en el mercado, las especias. Ustedes diezman la ruda, el comino, el eneldo, y se han olvidado de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero fíjense lo que dijo, hermano. Jesús le dijo que diezmar la ruda, la menta, el comino, el eneldo, no le dijo que era malo. Le dijo, no es tan importante como guardar la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces le dije, esto es necesario hacer. Oiga bien, hermano. ¿Qué? Tener justicia, amar misericordia. ¿Se acuerda de eso, hermano? Humillarte en tu Dios, la fe, la justicia, la misericordia, sin dejar de hacer lo otro. Y cuando él dijo Jesús que ustedes diezman la ruda, la menta, el comino y el eneldo, ¿sabe lo que le estaba diciendo a los fariseos? Ustedes diezman hasta lo más mínimo. Y entonces le dice, tener justicia, misericordia y fe, es necesario hacerlo sin dejar de hacer, ¿qué? Lo otro, que era diezmar hasta lo más mínimo. Jesús lo aprobó. Lo aprobó más todavía, hermano, cuando al final, cuando ya se iba para el cielo, hermano, usted sabe lo que le dijo Jesús, y fue en el libro de Mateo, que le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dijo después del Señor? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús enseñó entonces aquello. Esto era necesario hacer. Justicia, misericordia, sin dejar de hacer lo otro. ¿Enseñó eso Jesús? Entonces dijo a mis discípulos, enséñenle todas las cosas que yo he mandado. Mandó a enseñar aquello. ¿Lo vio, hermano? Problema resuelto. ¿Ve que yo le dije que no iban a ver amenes, ni aleluyas, ni nada de esas cosas? Ajá. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver el alcance, hermano, de no probar a Dios hasta haberlo probado. Como no podemos ver el alcance de lo que Dios puede hacer con nosotros, hermano. Cuando nosotros le damos la primicia de lo que Él nos ha dado, pero de una manera que Él se agrade, hermano. Cuando nosotros lo podemos ver, hermano, es que lo que hay en Él, no puede haber otra cosa que un corazón agradecido. Ahora escúchame bien, iglesia. Hay muchas cosas que nos están pasando a nosotros. Hay muchas cosas espirituales que nos están pasando a nosotros, hermano,
que lo que tienen que ver netamente es con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 4. ¿Y qué me diría usted si yo le dijera que el mundo se acabó y que el diluvio vino por una ofrenda mala? Y él, no, ya pastor, usted ya se pasó. Sí. Hoy no va a haber tiempo suficiente para llegar a ese punto. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, cómo lo que comenzó obviamente con el pecado de Adán, pero luego con una ofrenda mala, de la que Dios no se agradó, hermano, desencadenó el mal de tal manera que trajo la destrucción, eventualmente trajo la destrucción de la humanidad completa, salvo Noé. Y lo vamos a ver ahora, hermano. En este camino también vamos a enfrentar el mito, porque para mí como que es cosa obligada. El mito de los ángeles, ¿cómo se dice en español? Mating. Ajá. Estoy buscando una palabra que se oiga bien. Casándose. O teniendo intimidad, relaciones con las mujeres, hermanos, y que de ahí salieron los gigantes. Ese mito, y lo estoy llamando mito desde ahora, sin ninguna reserva, ni ningún cuidado de quien piense que eso es la interpretación bíblica. Vamos con la palabra del Señor, y por la palabra del Señor, hermano, deshacer ese mito para poner la verdad en su lugar, usando la fuente de toda verdad perfecta, hermano, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Pero correctamente interpretada. La vamos a ver, hermano, dentro de su contexto, no haciendo las barbaridades que hace la gente para probar cosas que no son. Pero primero lo primero, hermano. Vaya conmigo ahí al capítulo 4. ¿Está ahí, iglesia? Mire qué interesante. Conoció Adán a su mujer Eva. Eso quiere decir que no la conocía, hermano. De momento se encontraron allá en el jardín y él se tropezó con ella y él le dijo, yo soy Adán, mucho gusto. Eso es lo que está diciendo ahí, hermano. La palabra conocer es tuvo intimidad, tuvo sexo. Adán con Eva, tuvo intimidad con Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, ¿quién, hermano? Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Oiga esto, donde empieza aquí el verso 3. Recuerda, hermano, el tema de hoy es para Dios, lo mejor. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo. Y esa frase nos sirve a nosotros, especialmente cuando contemplamos la idea, hermano, de que la gente en ese tiempo, estos son los descendientes directos de Adán y Eva, que nacieron en la perfección, hermano, y perdieron su perfección por desobediencia. Y estos son sus primeros hijos. Y esta gente, hermanos, mientras más cerca estaban de la perfección, más tiempo vivían. Cuando usted ve las edades en la narrativa del libro de Génesis, esta gente vivían, los que morían más jovencitos, hermanos, morían de 800 y pico de años. Y eso era como que murió en la flor de la juventud. Allá venía uno que tenía 900 y decía, mira, fulano se murió y todavía estaba en la flor de la juventud. Tanto que le faltaba por 810 años y se murió pobrecito. ¿Qué le habrá pasado? Entonces, cuando aquí dice pasando el tiempo, verso 3, y aconteció andando el tiempo, hay mucha información que el Génesis no nos da muchos detalles de las cosas, hermano. Y es asombroso ver cómo en la narración, hermano, de la creación de Dios, lo que se usan son los primeros quizá 3 capítulos, y luego en el mismo Génesis, cuando llegamos a Abraham, hermano, en Abraham
Se va capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Y eso es un mensaje en sí mismo, hermano. Porque a lo que Dios le interesa, lo más que le interesa a Dios, hermano, somos nosotros. Somos nosotros. La corona de la creación, hermano, somos nosotros los seres humanos. Por lo que Dios creó todas las cosas, hermano, fue para ponernos a nosotros ahí. Porque Él quiere que nosotros vivamos ahí, que vivamos con Él ahí. Entonces, como a Dios eso es lo que le interesa, hermano, a lo que Dios le da importancia es al ser humano. Amén. Pero aquí, mire, pasando el tiempo, y cuando digo pasando el tiempo es que surgen preguntas. ¿Y de dónde entonces salió? Que vamos a ver en un momento, hermano, la mujer de Caín. Porque si esta gente eran los primeros nada más y entonces dice que él conoció una mujer. Acuérdense que aquí se andando el tiempo. ¿Qué tiempo, hermano? 3 meses, 6 años. A lo mejor habían pasado 100 años, hermano. Dice andando el tiempo. ¿Por qué? Porque estaban niños todavía. O sea, si Adán vivió 930 años, hermano, 930 años, a los 100 años, ¿qué era Adán? Un niño, un toddler. Y ese más, hermano, que ese no nació, a ese lo crearon ya adulto. Imagínense, hermano. Entonces dice pasando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, hermano. En ese tiempo habrán nacido hijas, por ejemplo, estamos especulando ahora, le habrán nacido hijas a Adán y a Eva. Hay una cosa, hermano, en la escritura antigua, especialmente en Israel, igual que los países del Medio Oriente, que lo que se tomaba en cuenta más que nada era al varón y la descendencia que venía de él. Entonces usted ve que a lo que se le da la importancia es al primogénito, los hijos varones, se mencionan las mujeres como madres, como esposas, y excepto raras excepciones, hermano, a lo que se le da prioridad es al varón. Por lo tanto, se menciona aquí a Caín y Abel, no menciona que haya habido hijas, por ejemplo, pero tampoco podemos descartar la idea de que aparte de Caín y Abel, hermano, esa gente tuvieron más hijos, porque esa gente acababan de salir, hermano, de la perfección. Esas tripas estaban completitas y sanitas en su sitio, hermano. Y entonces es fácil pensar que esto es una de las razones por las cuales aparece que Caín más adelante toma una mujer por esposa. Pero sigamos la lectura, hermano, para entrar en lo que es el tema de hoy, o seguir en el tema de hoy. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo, ¿de qué, hermano? Del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, pero escucha la diferencia, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y esto fue lo que pasó, hermano. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y dice el final de este verso, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora escucha esto, hermano, que esto es lo más interesante del mundo. No solamente esta gente tenían una salud, hermano, y tenían una vitalidad, es que el mundo era diferente en ese tiempo. Uno de estos días vamos a estar estudiando, hermano, cómo era el mundo en ese tiempo y por qué la gente vivía tanto. Porque tan pronto pasa el diluvio, la gente, hermano, de momento, de vivir 800 y 900 años, de momento bajaron a 400, pero de golpe, hermano, ¡pa! Y a 200, ¡pa! Y ya llegaron hasta donde estamos hoy, hermano, que es 80 y a duras penas. Y es porque el mundo era diferente. Y la gente era diferente también. Ahora escúchame bien, iglesia, que aquí hay algo. Los muchachos trajeron una ofrenda a Jehová. Y al primero que se menciona, hermano, es el primero que nació, a Caín. Como labrador de la tierra, hermano, ¿qué trajo él? Del fruto de lo que había cultivado, le trajo una ofrenda a Jehová. Y escucha bien, porque entonces dice que Abel, que era pastor de ovejas, de los primogénitos de las ovejas, pero dice de lo más gordo de ellas, no solamente los primeros, eso es lo que le digo, hermano. O sea, la primicia para Dios no es solamente los primeros. Abel trajo de lo primerito que le nació a la oveja, lo que abrió la matriz de la oveja. Ese, pero no solamente porque fue el primero, sino que dice también el más gordo, lo más gordo.
Era lo primero, pero también lo mejor. A mi abuela le hubiera gustado ese pasaje de la Escritura, hermano. Porque para ella, si usted estaba gordo y colorado, usted estaba saludable. Esa era la expresión de ella. No, ese muchacho está bien, porque está gordo y colorado. Pues para ella, hermano, esta oveja, eso era lo mejor. Mi abuelita. No solamente trajo lo primero, Abel, sino que le trajo a Dios lo mejor. Hay mucha discusión en cuanto a esto también, hermanos, porque hay personas que dicen, y no es correcto, que lo que pasa es que la ofrenda de Caín fue de legumbres, fue del fruto del campo, y no hubo sangre. Y sin sacrificio, sin sangre. Ajá. Y eso no es correcto, hermanos, porque en el mismo Antiguo Testamento, cuando usted lee, hermano, las leyes de las ofrendas, hermano, se ofrendaba del trigo. Se ofrendaba del primer fruto de las matas, de lo primero que fuera, del grano, hermano, del aceite, del jugo de uva, de todo lo que daba, de todo lo que había fruto, hermano, se le ofrendaba a Dios. O sea que eso automáticamente descarta el hecho de que Dios se desagradara de la ofrenda porque no fue una ofrenda de sangre. Hermano, aquí no fue lo que trajo, tanto como la actitud con que se trajo. Lo que hizo la diferencia aquí, hermano, fue el corazón. Y entienda algo, iglesia, que esta gente hablaban con Dios, como nosotros estamos hablando ahora. Y Dios hablaba con ellos así también, hermano. Cuando usted lee la narración, uno se asombra, porque es que Dios les hablaba así de tú a tú. Y por eso esta gente, hermano, sin ley, porque ellos estaban cerca de la perfección, hermano, tenían un cerebro mucho más capaz del nuestro, especialmente para entender las cosas de Dios. Y después de haber pecado, el solo hecho de saber que estaban vivos y que Dios no los había matado, como era la consecuencia del pecado en el momento, hermano, solamente eso era motivo de agradecimiento para traerle a Dios una ofrenda de agradecimiento. Y Caín trajo la suya, hermano. Pero usted sabe cómo la trajo, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues le voy a llevar a Jehová esto. Y fue y se lo llevó. Pero cuando Abel, hermano, dice, no, esto es para papá. Esto es para papá. Este es el primogénito. Y es el más gordito que está también. Este es el que yo le voy a llevar a Dios. Y se agradó Dios de la ofrenda de Abel. De la de Caín, dice que Jehová no se agradó. Y usted sabe qué le pasó a Caín, ¿verdad? Dice que se ensañó. Y la palabra ensañarse, hermano, es cuando usted se irrita en gran manera contra alguien. Se ensañó Caín y decayó su semblante. Porque Caín vio que Dios no se agradó de su ofrenda. ¿Qué hizo Dios que le demostró a uno sí y al otro no? Eso la Escritura tampoco lo dice, hermano. Lo cierto es que Abel sabe que Dios se agradó de su ofrenda. Caín sabe que Dios no se agradó de la suya y se ensañó. Se pudo haber arrepentido, hermano. De igual manera. O sea, Caín pudo haber, ay Señor, perdóname. Vengo ahora, papá, que voy a buscarte de lo mejor y te voy a traer más todavía. Que tú te agrades de la ofrenda que yo te estoy trayendo, papá. Pero lo que hizo fue todo lo contrario, se molestó. Se ensañó. Su semblante decayó. Oiga, hermano, y aquí comenzó la desgracia del mundo entero. Escuche bien, no comenzó, continuó la desgracia del mundo entero. Sigue conmigo ahí en la narración, hermano. Oiga el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Oiga esto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Hermano, y esta es la primera ocasión donde Dios está diciendo que si tú le traes a Jehová una ofrenda de la que Él se agrade, tú vas a ser enaltecido. ¿Lo estás viendo, iglesia? Porque el asunto aquí es la ofrenda.
Entonces no es solo traerla, es que seas enaltecido, depende de cómo tú se la traigas. Si lo haces bien, vas a ser enaltecido. Hermano, y esa es la verdad a través de toda la Escritura, comenzando desde Génesis capítulo 4. No dice allá en el libro de Corintios, en 1 Corintios, hermano, dice el que siembra, el de la siembra, que siembra escasamente, ¿qué va a pasar, hermano? Y el que siembra generosamente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces el asunto, hermano, no es solamente dar, sino darlo de una manera que Dios se agrade. Y cuando Dios se agrade es cuando uno se lo da a Dios, hermano, con alegría. Papá, mira lo que te traje un regalito. Una vez yo le compré a mi mamá un perfume. Me costó 19 centavos. Yo creo que mami, yo creo que tú ni te acuerdas de eso. Lo compré en la farmacia Belisa, que estaba en el centro del pueblo de Guaynabo, con 25 centavos que me daban a mí para comprarme algo a la hora de la merienda en la escuela. Como costaba 19 centavos, yo lo compré, me sobraron 6 centavos. Ese día no comí, pero le compré a mi mamá el perfume. Y fui y se lo llevé, hermano, y yo me sentí tan contento de que le había llevado a mi mamá un regalo. Con el tiempo me di cuenta que lo que yo había comprado era un frasco de acetona. Y mi mamá no se pintaba las uñas. Pero como yo vi el frasco bonito y el precio me gustó, hermano, y yo lo que tenía eran 8 años, yo dije, aquí fue, regalito para mamá. Sí, lo único que cuando uno se entera de la verdad, pues duele de todas maneras, pero lo más lindo del mundo, mi mamá en eso fue como el Señor, hermano, que ella no dijo nada, lo recibió con una alegría tremenda. Sí, ay, qué lindo, gracias. Nunca lo había que se lo untara, hermano, pero eso no importa, lo importante es que le di su regalo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Hermano, y lo que está hablando es del acto de llevarle una ofrenda a Dios. O sea, si vas a ofrendar, si me vas a ofrendar algo, hazlo bien. Yo me voy a alegrar. Dice el Señor, yo me alegro. Pero el beneficiado, la beneficiada, vas a ser tú. Y el principio se establece desde este punto, hermano. Ahora, escuche bien, que con todo y eso, Dios es tan bueno que tratando con Caín, le sigue diciendo Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, si lo estás haciendo mal, date cuenta de algo. El pecado está ¿dónde, hermano? O sea, lo malo está tocando ahí. Pero escucha bien, Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice, si no lo haces bien, entiende que el pecado, lo malo, la desobediencia está a la puerta. Con todo eso, tú vas a sentir ese deseo, pero tú te vas a enseñorear de él, si tú quieres. O sea, tú decides. Fue lo que le dijo Dios. A fin de cuentas, tú decides, porque tú tienes el poder para decidir si cedes al deseo de hacer lo malo o decides hacer lo bueno y ser enaltecido. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios? Hay oportunidad de enmendar las cosas, de hacer las cosas bien.
Pero le dijo Dios, depende de ti. Porque yo lo que quiero es tu corazón. Yo lo que quiero es tu actitud. Y ahí vino a Caín, le dijo al Señor, perdóname, sé que lo hice mal, pero tú vas a ver que esto no va a volver a pasar, Señor. Mi próxima ofrenda, yo sé que te va a agradar. Eso fue lo que pasó, hermano. Mire bien, iglesia. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Oiga, hermano, cuando Caín le dijo a Abel, salgamos al campo, ¿usted cree que esa es la primera vez que Caín le decía a Abel, salgamos al campo, hermano? ¿Cuántas veces esos muchachos habrán salido juntos al campo? Eran hermanos. Eran hermanos. ¿Usted sabe cuántas veces Abel siguió a su hermano Caín? Porque era el mayor. Y él lo veía así con esos ojos cuando uno ve al hermano mayor, hermano. ¿Cuántas veces jugaron de niños? Y seguramente se habrán peleado también. Ya el pecado estaba, hermano. Esas cosas pasaban. Pero son hermanos. Volvían y se contentaban, hermanos, y seguían felices, como que aquí no pasó nada. Son hermanos. Y Caín, que está dolido porque Dios no se agradó de su ofrenda, pero sí se agradó de la de Abel, le dice, salgamos al campo. Y Abel fue con su hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, póngase en el lugar de Abel por un segundo. Somos hermanos. Crecimos juntos. Jugamos juntos, compartimos juntos. Vamos al campo. Solamente pensar, hermanos, cuando de momento Caín se volteó y digamos que lo tomó por el cuello o que agarró una piedra y empezó a golpearlo. No sabemos cómo fue el asunto. Yo solamente me puedo imaginar la sorpresa, hermano, y el terror de Abel. Que él no sabía qué estaba pasando, mucho menos, hermano, por qué. Y sin embargo, oiga esto, hermano, por una ofrenda mala. Por una mala ofrenda, hermano. Por algo traído a Dios de una manera que el Señor no se agradó. Empezó a secarse el corazón de Caín hasta el punto de destruir a su propio hermano. Y como comenzó, hermano, fue con una mala ofrenda. Si nosotros podemos entender este principio hoy, hermano, de que quizá nuestra actitud hacia Dios en aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestra mano y que nosotros, hermano, no le agradecemos como debiéramos y mucho menos le traemos, hermano, como debiéramos lo que debiéramos. Pero con un corazón contento, hermano, con agradecimiento, sabiendo que Dios es el que nos sostiene, hermano, y no solamente eso, sino que cuando Él se agrada de lo que yo le traigo, Él me enaltece, Él me multiplica, Él me bendice, hermano. Pero usted sabe por qué, porque en mi corazón los bienes materiales no tienen el control. En mi corazón el dinero no es el que domina. En mi corazón el que está presente es el Señor. Y yo lo que quiero es agradarle a Él. Por lo tanto, lo material a mí no me va a hacer daño. Y usted sabe qué hace Dios con un corazón así. Entonces Dios le multiplica. ¿Y cómo le multiplica Dios, hermano?
Pero cuando es lo contrario, mire hermano, comenzó con una actitud mala al momento de ofrendarle a Dios. Y terminó el hermano matando a su hermano. ¿Cuántos conflictos, hermano? ¿Cuántas cosas estarán pasando en nuestra vida? Solamente, hermano, solamente. Ya no estoy hablando aquí, y no estoy hablando de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira. No estoy hablando de esas cosas, hermano. Estamos hablando de cómo y qué le estamos trayendo a Dios. Y esto, hermano, que pudo haberme dado el Señor otro pasaje de la Escritura, pero el Señor lo que quería era que nosotros viéramos la raíz del asunto. Porque este fue el comienzo, hermano, de una desgracia que provocó la destrucción del mundo antiguo. Esto, hermano, esto que usted está viendo aquí, que comenzó solamente con que Caín le trajo a Dios una ofrenda de la que Dios no se agradó, hermano, fue lo que provocó la destrucción del mundo antiguo. Y se lo voy a probar en el próximo estudio por esta misma palabra. ¿Usted cree que esto es algo importante? ¿Usted cree que esto es algo necesario, hermano? Nosotros no solamente saberlo, sino también aplicarlo y practicarlo, hermano. Por supuesto que sí. Porque igual que pasó entonces, hermano, sigue pasando hoy. Y hay personas entre nosotros, hermano, los creyentes, que atesoramos mucha cosa material. Pero usted sabe qué, lo perdemos. Yo aprendí de Rubén algo. Yo he aprendido mucho de Rubén, pero esta la aprendí yo de Rubén una vez que Rubén me dijo que en la iglesia de él allá, todo el mundo diezmaba. ¿Te acuerdas, Rubén? Todo el mundo. Decía, en mi iglesia allá, yo no sé dónde era, dónde está Rubén. Decía, todo el mundo diezmaba. Yo lo estoy oyendo, hermano, y yo digo, todo el mundo diezmaba. No todo el mundo diezma, hermano. Eso no es así. Me dice, sí, todo el mundo diezmaba. Porque el que no diezmaba en la iglesia, le diezmaba al médico, le diezmaba al abogado, le diezmaba al mecánico, le diezmaba al plomero, le diezmaba al del aire acondicionado, pero todo el mundo diezmaba. Y yo entendí, hermano, yo entendí. Porque si alguna experiencia tenemos Elina y yo, hermano, es precisamente esa, cómo Dios le extiende la vida a cosas que no tienen vida, hermano. Como los carros de nosotros, por ejemplo, a Dios sea la gloria, hermano. Cómo Dios le extiende la vida, cómo arregla el Señor cosas. Y entienda usted, hermano, que en mi casa yo arreglo todo, pero hay cosas que las arregla Dios. Y las arregla Dios, hermano. Porque Él mete su mano y arregla las cosas. Y hay una bendición maravillosa, hermano, para aquel que le trae a Dios lo que a Dios le agrada. Pero de igual manera podemos ver aquí, hermano, cómo no hacer esto. No es que Caín no ofrendó, hermano. No es que él no sacó del fruto de aquello que él había sembrado. Él ofrendó y él trajo de aquello, pero no lo trajo, hermano, como ni lo que debía traer, ni como debía traerlo. Y las consecuencias espirituales de esto, hermano, nos siguen alcanzando hasta el día de hoy. Siga conmigo la lectura. Mató a Abel. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ve esto, hermano, que Dios le estaba hablando así. Ahí. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Imagínenselo, hermano. O sea, Dios hablando con Caín así de tú a tú. La cosa es que Caín le contesta. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Usted ve lo que es ensañarse, hermano. Usted sabe lo que es, a mí me da terror, hermano, pensar que yo le contestara así a Dios. ¿Tú te imaginas que Dios estuviera ahí haciendo y que tú le contestaras de esa manera? Que sea yo no soy el guarda de mi hermano. A mí me daría un terror tan grande, hermano, saber nada más que Dios pestañara un ojo y ahí mismo yo cayera muerto, hermano. Pero mire lo que hizo en el corazón de este hombre, hermano. Algo que él mismo provocó. O sea, ya el mal estaba en el corazón de Caín. Y aun cuando el mismo Dios lo confronta con el asesinato de su hermano, ya no es solamente el asunto de que la ofrenda Dios no se agradó de ella. Ya esto sigue, hermano, degenerando.
degenerando, ya terminó en asesinato. Y ahora, hermano, le habla a Dios de una forma irrespetuosa. Oiga, y Dios no lo mata. ¿Qué sé yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios a Caín le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora mira esto, hermano. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. Oiga lo que dice aquí, hermano, ahora. Y de tu presencia me esconderé. Deténgase ahí un momento, hermano. Wow. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y le dice Dios, ahora tú vas a ser maldito. Maldito de la tierra. Y la tierra no te va, lo que te daba antes, de lo que tú me trajiste, que a mí no me agradó, eso ahora va a pasar más trabajo. Y aún así la tierra no te va a dar lo que antes te daba, porque vas a ser maldito de la tierra. Y cuando Caín escucha eso, le dice, esto es demasiado grande para yo soportarlo, porque ahora no solamente me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Usted está viendo el resultado, hermano, de lo que comenzó con una ofrenda mala. Ahora dice Dios, tú me estás echando a mí, me estás maldiciendo y me estás echando a mí de la tierra. Dice, y ahora de tu presencia yo me voy a esconder. Wow. Y todo comenzó, hermano, porque el primero fue él. Cuando Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra, de aquello que él cultivaba. Pero no la trajo, hermano, no trajo ni lo que tenía que traer, mucho menos como lo tenía que traer. Y porque Dios no se agradó de aquello, el hombre terminó maldito por Dios y escondiéndose de él. Es necesario, hermano, que nosotros como iglesia entendamos la importancia de darle a Dios la primicia. Ya sabemos que es de nuestra adoración, de nuestra oración, de nuestra devoción. Pero usted sabe que también, hermano, de nuestros bienes. Y la primicia no es solamente lo primero, hermano, sino también lo mejor. Y más que nada, hermano, traerlo con una actitud de adoración delante del Señor, en agradecimiento, porque Dios es el que nos ha provisto a nosotros, hermano, todo. ¿Hay alguien descalzo aquí, hermano? Aquí no hay nadie descalzo hoy. Aquí todo el mundo tiene zapatos y tiene ropa. Unos tienen más que otros. Aquí todo el mundo tiene carro. Y si no tiene carro porque no lo necesita. Y si no lo tiene y lo necesita, Dios se lo da. Pero escúchame bien, iglesia, que nosotros si nos miramos en el espejo, todo lo que usted ve ahí es por el amor y la misericordia de Dios. Cuando usted mire alrededor, todo, hermano, es por el amor y la misericordia de Dios. A Dios nosotros nos ha dado todo. Usted puede respirar, hermano, que nosotros we take for granted. Nosotros damos como nada, hermano, el hecho de poder respirar. ¿Usted sabe cuánta gente hay ahora en un hospital en un ventilador? ¿Usted sabe cuánta gente hay con una traqueotomía? ¿Usted sabe cuánta gente hay, hermano, que tiene unos padecimientos crónicos tan severos de respiración que para ellos inhalar es un sacrificio?
Y el terror de morir asfixiado, hermano, es una realidad continua y constante. Y nosotros, sin reparar en el hecho, hermano, andamos caminando por ahí, respirando, inhalando y exhalando, como si eso fuera, hermano, nuestro por derecho. Eso es el amor y la misericordia de Dios. Te estás lavando la boca con pasta, como dice Lina, con pasta y no con jabón, hermano. Oye, eso te lo dio Dios, hermano. Eso te lo dio Dios. Que hay gente que se la están lavando, hermano, en algunos lugares con un pastito. Y cuando digo pastito, lo estoy hablando de hierba, con un pedazo de hierba. Porque no tienen otra cosa con que limpiarse la boca, hermano. Hay gente que no come todos los días y usted come todos los días. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, hermano. Que le traigamos la primicia, pero como a Él le agrada. Y usted sabe que las instrucciones están dadas. Usted lo que tiene es que seguirlas. La Escritura dice claramente, hermano, cómo diezmar y cómo ofrendar. Y no es solamente, no es un deber, hermano, no es una obligación. No es un compromiso. A mí la palabra compromiso no me gusta. Inclusive, hermano, la palabra compromiso cuando aparece en la Escritura siempre es con una connotación negativa. ¿Usted sabe por qué? Porque un compromiso es una obligación. No es algo que usted hace por gusto, es algo que usted hace porque usted está obligado a hacerlo. Y no es que los compromisos sean malos, hermano, pero nosotros no venimos a Dios por compromiso. Nosotros venimos a Dios por amor, porque Él nos amó primero y nosotros le devolvemos, hermanos, lo único que le podemos dar porque ya Él lo puso en nosotros, que es que lo amemos. Y como lo amamos es, hermano, obedeciendo sus mandamientos. Y cuando Él habla, hermano, de que le traigamos la primicia de los bienes que Él nos ha dado, hagámoslo como un acto de adoración para Dios, hermano, porque si lo hacemos bien, Él nos va a enaltecer. Y déjeme decirle algo, puede haber recesión. Puede haber inflación, puede haber depresión, puede haber lo que sea, hermano. Y en medio de todo eso, si Dios se agrada de tu ofrenda, no importa lo que esté pasando alrededor, a ti Dios te enaltece, lo tuyo lo multiplica y verdaderamente te bendice Dios. Y te voy a decir más todavía, que no es que comienza multiplicando tu dinero, que yo he visto a Dios hacerlo, hermano. Yo he visto a Dios hacerlo. Sino que comienza bendiciendo tu alma. Es dándote un estado de satisfacción, hermano, que tú sabes que Dios se agradó de ti. Y Él te permite sentir, hermano, esa paz y esa satisfacción de haber agradado a Dios. Yo compartí con un hermano que estaba comenzando en misiones, ya anciano. Había estado apartado del Señor más de 30 años. Y él me decía con dolor en su corazón cuánto lamentaba el haber demorado tanto tiempo en volver a Jesucristo. Porque ahora, teniendo recursos, él era un contratista ya retirado, tenía recursos, hermanos, para hacer y hacer y hacer. Lo que le faltaba, hermanos, era fuerza, era juventud. La había dejado en el mundo. Pero ahora le estaba dedicando lo que tenía, se lo estaba dedicando a Dios. ¿Y sabe lo que me dice un día? Me dice, oye, fui al banco y chequeé. Y en la cuenta había 3 veces la cantidad que yo originalmente tenía. Me dice, y no era poco. Llamé al banco. Me dijeron que todo estaba bien, que no aparecía que habían hecho un mal depósito. Volví e insistí y les dije, ese dinero no es mío. Ellos volvieron y me insistieron, caballero, ese dinero es suyo. Eso siempre ha estado ahí. Eso no salió de ninguna parte. Ya nosotros auditamos lo que se iba a auditar este mes, el anterior y el y aquí no aparece un descuadre en ningún sitio. Nadie ha reclamado semejante cantidad y no era poco, hermano. No era poco. A un hombre que ya de por sí tenía mucho. Dios le multiplicó su cuenta en el banco para que entonces él pudiera hacer por aquello, porque a ese ya no le importaba el dinero, hermano.
Él lo que quería era repartirlo hasta donde pudiera para el beneficio de la obra del Señor. Y usted sabe lo que hizo Dios con ese corazón, que estaba contrito, que estaba humillado por el tiempo que perdió lejos de Cristo. Le dijo, ahora es que yo te voy a engrandecer a ti. Ahora es que yo te voy a multiplicar a ti. Ahora tú sabes qué hacer con lo que yo he puesto en tu mano. Ahora yo te doy sobreabundantemente, porque yo sé que con lo que yo ponga en tu mano, tú me vas a adorar. Y de eso es que se trata esto, hermano. Es que cuando nosotros traigamos a Dios lo que a Él le corresponde, del bien que Él ha puesto en nuestras manos, hermano, lo hagamos en adoración, como un acto de adoración, en agradecimiento a nuestro Dios. Amén, iglesia.